Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Infecciones por metaneumovirus humano. ¿La pandemia por COVID-19 generó algún cambio? El metaneumovirus humano es un virus ARN que fue descubierto en Países Bajos durante el 2001 y es un agente causal de infecciones respiratorias, con una actividad predominante de enero a marzo. Sin embargo, con el advenimiento del SARS-CoV-2, es posible que se hayan generado modificaciones en su comportamiento. En este contexto, un estudio realizado en 2021 comparó las características clínicas y los resultados de las infecciones por metaneumovirus humano antes y durante la pandemia de COVID-19. En este estudio de corte retrospectivo realizado en un centro hospitalario de Países Bajos, se analizó la información médica de pacientes adultos con infección por metaneumovirus humano o SARS-CoV-2, quienes fueron divididos en dos grupos. A, correspondiente al periodo de COVID-19 y B, referente al periodo previo a COVID-19. Las características clínicas de los pacientes con infección por metaneumovirus de ambos grupos fueron similares, aunque se observaron más individuos con asma y EPOC en el grupo B, mientras que la insuficiencia cardíaca crónica fue más común en pacientes infectados por SARS-CoV-2. Por otro lado, los resultados clínicos de los pacientes positivos a metaneumovirus no fueron diferentes entre grupos. Inclusive, no hubo diferencia significativa con respecto a los afectados por SARS-CoV-2. Finalmente, los autores señalaron que el impacto clínico de la infección por metaneumovirus no cambió durante el brote de la COVID-19, lo cual sugiere que no hay competencia entre estos virus. Además, ambos cuadros presentan datos clínicos similares, aunque en el caso de metaneumovirus hay predominio de síntomas nasales. Afecta más a mujeres y adultos mayores y no presenta tantas alteraciones en parámetros de laboratorio como la COVID-19. Diabetes mellitus en adultos mayores. ¿Qué opción terapéutica ofrece una mayor protección renal? Diversas investigaciones demostraron que los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 o SGLT2 por sus siglas en inglés, tienen efectos protectores renales y cardiovasculares más allá de su capacidad para reducir los niveles de glucosa en sangre. No obstante, a pesar de sus amplias indicaciones, la prescripción de estos antidiabéticos no es uniforme en todos los grupos de edad, especialmente en adultos mayores. Por lo anterior, una nueva investigación comparó los resultados renales en pacientes de edad avanzada con diabetes tratados con dos grupos farmacológicos distintos. Un estudio de cohorte retrospectivo realizado en Japón utilizó la información de 6.354 adultos mayores de 60 años con diabetes mellitus y que no utilizaron inhibidores de SGLT2 o inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4 por sus siglas en inglés, con anterioridad. Mediante el uso de un algoritmo de emparejamiento por puntuación de propensión 1 a 4, se compararon los cambios en la tasa de filtración glomerular estimada con respecto al uso de cualquiera de los antidiabéticos. El resultado primario fue una disminución en dicho parámetro de función renal. Los participantes fueron en su mayoría hombres con una edad promedio de 68 años, una tasa de filtración glomerular estimada promedio de 69 mililitros sobre minuto por metro cuadrado de superficie corporal y una hemoglobina glicada promedio de 6.9%. Los usuarios de inhibidores de SGLT2 tuvieron una disminución más lenta de la tasa de filtración con respecto a aquellos que usaron los inhibidores de DPP4.
Por último, los investigadores mencionaron que estos hallazgos sugieren una ventaja potencial de los inhibidores SGLT2 para los resultados renales, incluso en adultos mayores con diabetes. El control farmacológico es uniforme en todos los pacientes con hipertensión arterial. La adherencia terapéutica se define como el comportamiento de un individuo en consonancia con las recomendaciones para la salud, tales como la asistencia a las consultas programadas, la toma de medicamentos prescritos y realizar cambios en el estilo de vida. De manera particular, la hipertensión arterial es una de las enfermedades más comunes en la población, para la cual se disponen de diversas opciones farmacológicas para su control. Sin embargo, una proporción importante de los pacientes no cumple con dicho tratamiento. A fin de conocer más sobre esta situación, se llevó a cabo un estudio en Panamá, en el que se aplicó una encuesta sobre adherencia medicamentosa a 1,200 personas de 4 ciudades de mayor densidad poblacional. El 91% de los participantes manifestó padecer algún tipo de enfermedad y usar distintos medicamentos, de los cuales el 55% respondió que alguna vez olvidó tomar su tratamiento. Por otro lado, se aplicó otra encuesta a pacientes con hipertensión arterial atendidos en centros de atención primaria. De los pacientes encuestados, el 97% refirió tener hipertensión arterial, de los cuales el 80% está en tratamiento con diversos medicamentos. Cabe destacar que los pacientes mostraron tener un gran conocimiento sobre su enfermedad, aunque el 40% indicó haber dejado de tomar los fármacos. Los autores concluyeron que los pacientes no fueron adherentes a su tratamiento a pesar de conocer su estado de salud. Por lo tanto, señalaron que es necesario generar conciencia e incentivar la participación activa de los pacientes en el control de su enfermedad. La exposición ocupacional al frío se vincula con trastornos dolorosos en extremidades superiores. Los trastornos musculoesqueléticos en las extremidades superiores son comunes entre la población activa y son considerados como una de las principales causas de dolor intenso. En un contexto laboral, factores como una alta carga de trabajo físico, movimientos repetitivos y vibraciones se relacionan de manera importante con esta condición. No obstante, la influencia de otros parámetros, como la temperatura, no ha sido analizada a fondo. Por lo anterior, un estudio realizado en Suecia determinó los vínculos entre el contacto ocupacional y el enfriamiento ambiental en relación al dolor de las extremidades superiores. Se aplicó una encuesta digital a una muestra poblacional de hombres y mujeres, quienes informaron de manera subjetiva la exposición ocupacional al frío, el manejo manual pesado, el trabajo con herramienta vibratoria, así como la presencia de dolor en distintas zonas de las extremidades superiores. El 5.2% de los participantes informó dolor en la mano, el 3.8% en el antebrazo y el 11.9% en la parte superior del brazo. Por su parte, la exposición al enfriamiento ambiental intenso durante más de la mitad de la jornada laboral se asoció de manera significativa con el dolor en la mano y en la parte superior del brazo, aunque no con la parte inferior del brazo. Finalmente, los investigadores mencionaron que, de acuerdo con los hallazgos del estudio, la exposición ocupacional al frío se vincula importantemente con el dolor en ciertas zonas de las extremidades superiores. Por ende, este debe reconocerse como un factor de riesgo potencial para trastornos musculoesqueléticos dolorosos. Una evaluación del uso de inhaladores en pacientes con enfermedades respiratorias inflamatorias. El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC son patologías que se asocian con la inflamación persistente de las vías respiratorias y puede conducir a la obstrucción de las mismas. La terapia inhalada es la piedra angular del tratamiento en estos casos.
en la cual los fármacos son administrados mediante distintos tipos de dispositivos diseñados para tal fin. No obstante, es importante que los pacientes utilicen de manera correcta estos instrumentos para obtener los resultados clínicos deseados. Para identificar los errores más comunes en las técnicas de uso de inhaladores, un estudio realizado en un centro hospitalario terciario de Turquía incluyó a 300 pacientes, a quienes se les aplicó una encuesta presencial, además de una demostración para evaluar el uso de sus dispositivos mediante listas de verificación. Se encontró que el 70.2% de los participantes utilizaban de manera inapropiada sus inhaladores, particularmente aquellos que empleaban dispositivos de dosis medida. Otros factores identificados con el uso incorrecto fue la edad avanzada, mayor a 60 años y un nivel educativo inferior a la secundaria. Los investigadores concluyeron que las tasas de empleo inapropiado de los dispositivos de inhalación son elevadas en individuos con asma y EPOC. Por lo tanto, los médicos que tratan a estos pacientes deben tener en cuenta estos factores y considerar cada consulta como una oportunidad para reevaluar el uso del inhalador y hacer las correcciones pertinentes, a fin de optimizar el tratamiento. Esto fue Notimed. En Conectimed se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas, en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.